Imagina un hombre que lo tenía todo en riqueza, poder, respeto, y sin embargo, su mundo se derrumbó en un solo día. El duque viudo, con la mirada perdida en los pasillos de mármol de su palacio, juró frente al recuerdo de su esposa que jamás volvería a amar. Como se rompe un juramento nacido del dolor más profundo, respira un momento y ponte en su lugar la cama bella, el silencio pesado, las miradas de compasión que no sanan nada. Su vida se volvió una rutina mecánica, un castillo lleno de ecos, pero sin risas, hasta que un detalle tan simple como un par de manos humildes y sinceras cambió todo. A lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de amor, sino de redención, de cómo un corazón roto puede volver a latir cuando menos lo esperas. Y te adelanto algo, Anne, a veces el verdadero amor no llega envuelto en títulos nobiliarios ni vestidos de gala, sino en la ternura silenciosa de quien jamás pensaste que merecerías el sonido de las campanas de la catedral. Aún resonaba en la memoria del duque de Vandenberg. Era un tañido grave, lento, como si el metal mismo llorara por la pérdida. Aquel día, la ciudad entera había acompañado el cortejo fúnebre de la duquesa, pero cuando las calles quedaron vacías y las puertas del palacio se cerraron, lo único que quedó fue el eco del silencio en la penumbra de la capilla familiar. Un hombre alto, vestido de negro riguroso, permanecía de rodilla. El duque no lloraba frente a los demás, nunca lo hacía, pero sus ojos estaban enrojecidos y sus labios temblaban con un dolor que se resistía a ser pronunciado. Frente a él, la losa recién sellada guardaba el cuerpo de la mujer que había sido su compañera, su amiga, su amante. Acariciando el mármol frío, susurró con voz quebrada: si la muerte me la ha arrebatado, que nadie más ocupe su lugar. Juró ante Dios y ante tu recuerdo que mi corazón quedará sellado. No amaré de nuevo nunca. Era un juramento nacido no de la razón, sino de la herida. En su interior, esa promesa se convirtió en cadena, en muro, en prisión. El duque de Vandenberg, un hombre admirado por su pueblo y temido por sus enemigos, se transformó en un viudo que respiraba por costumbre, pero que había dejado de vivir en él. Peso de luto. Los días siguientes fueron una procesión de condolencias. Marqueses, condes y obispos desfilaban por el salón principal, inclinando la cabeza y murmurando palabras vacías. En mi más sentido pésame. Dios le dará consuelo. El tiempo todo lo cura. Cada frase lo atravesaba como una flecha, porque el tiempo no curaba nada, y mucho menos devolvía la risa de la mujer que lo había amado, sin condiciones en los pasillos del palacio. Las criadas hablaban en voz baja, llevando velas y flores hacia la capilla. Los consejeros, más prácticos que sensibles, no tardaron en insistir en un asunto incómodo en la sucesión. Excelencia, el ducado necesita herederos. Debe considerar un nuevo matrimonio. Pero él los despedía con una mirada helada. Para el duque, pensar en otra mujer era una traición, una ofensa a la memoria de su difunta esposa. En un castillo vacío, el palacio, antes lleno de música y banquetes, se volvió un mausoleo viviente. Las cenas se servían en largas mesas donde él ocupaba la cabecera, solo, mientras los sirvientes se movían en silencio para no perturbarlo. A veces dejaba intacto el plato, otras bebía más vino del debido, buscando apagar el dolor que ardía en su pecho. De noche, recorría los pasillos desiertos con pasos pesados. Se detenía frente a las ventanas, contemplando los jardines que ella había amado, ahora descuidados. Sus pensamientos regresaban siempre al mismo punto. ¿Qué sentido tenía todo sin ella? Los títulos, las tierras, el poder, nada llenaba la ausencia. Su único refugio era el retrato que colgaba en su estudio, una pintura al óleo de la duquesa, sonriendo, con una dulzura que parecía desafiar la eternidad. El duque solía sentarse frente a ese cuadro,
durante horas, hablando en voz baja, como si esperara que los labios pintados respondieran. Le contaba los asuntos del ducado, le confesaba su rabia, le imploraba perdón por seguir respirando cuando ella ya no estaba en el juramento. Como coraza algunos en la corte lo admiraban. ¡Qué fidelidad tan noble! ¡Qué devoción inquebrantable! Otros murmuraban que ese luto perpetuo lo estaba consumiendo y que con el tiempo destruiría la estabilidad del ducado. Pero él no escuchaba a nadie. Su juramento era más que una promesa. Era la última conexión que sentía con su esposa. Si rompía esa palabra, sentía que la perdería de nuevo, como si el olvido se la llevara por segunda vez. ¿Alguna vez has hecho una promesa que, más que protegerte, te ata? Eso le sucedía al duque en él. Juramento no solo lo resguardaba de la posibilidad de volver a sufrir, también lo mantenía encadenado al dolor. Era como abrazar espinas, para no olvidar que una vez tuvo rosas en el hombre detrás del título a los ojos del mundo. Él era un noble e imponente, frío, impenetrable, pero en las noches, cuando el palacio dormía, Seyder en Baba tomaba el anillo de bodas que todavía llevaba en su dedo y lo apretaba hasta dejar marcas en la piel. A veces sus lágrimas caían sobre los papeles oficiales, borrando la tinta de decretos y tratados. Era un hombre partido en dos, el duque que debía gobernar con firmeza y el viudo que aún conversaba con los recuerdos, un hombre que se obligaba a caminar erguido en público, pero que en soledad se encorvaba bajo el peso de la ausencia. Una promesa que el destino pondrá. A prueba lo trágico de su juramento era que, sin darse cuenta, había cerrado la puerta a todo lo que aún podía darle sentido a su existencia. El amor, la ternura, incluso la esperanza, se había condenado a una soledad dorada, un palacio lleno de riquezas, pero vacío de calor humano. Sin embargo, la vida, esa fuerza caprichosa que nunca se somete a los designios humanos, ya estaba preparando un giro inesperado. En algún rincón del palacio, lejos de los salones de mármol y de los tapices bordados, una mujer sencilla realizaba sus tareas sin sospechar que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de aquel hombre roto. Ella no llevaba corona ni joyas, no tenía títulos ni apellido ilustre. Era una criada más, con las manos gastadas por el trabajo y la humildad en la mirada, y sin embargo guardaba dentro de sí la chispa que ni el luto más severo ni el juramento más férreo podrían apagar, la capacidad de amar sin miedo, porque ningún juramento humano puede contener lo inevitable. Y el duque, aunque aún no lo sabía, estaba destinado a descubrirlo. Haz una pausa, un segundo, y escucha el aire de ese palacio. No oís silencio, es un vacío que pesa. Los pasos del duque de Vandenborg resuenan medidos, casi militares, como si marcaran el compás de un duelo que no termina. Desde la muerte de su esposa, su rutina se volvió un mecanismo perfecto. Why cruel? Se levanta antes del amanecer, revisa informes con la precisión de un relojero, firma decretos sin levantar la mirada. Ordena, controlan, evita. Sentir en los criados. Ya aprendieron a leer las señales cuando las cortinas quedan cerradas. Nady menciona cuando el duque cruza el corredor con el puño apretado, es mejor no pedir nada que no sea estrictamente necesario. El mayo Rodemo, un hombre veterano, solía hablarle de vinos y cosechas. Ahora limita sus palabras a lo esencial. Excelencia. Llegó el nuevo cargamento de trigo. Excelencia. El herrero pide audiencia. Excelencia. Todo suena hueco cuando la vida perdió su color. Míralo, disirca. La barba impecablemente recortada, el cabello peinado hacia atrás, el anillo de bodas que no abandona su dedo. No hay una sola arruga en su chaqueta, pero sí grietas en su mirada. Su rostro,
que antes se iluminaba con bromas sutiles en los banquetes, se endureció. Hay en él una cortesía distante, el tipo de educación que no se rompe, aunque el corazón se desangre en una mañana. El consejo ducal insistió en reunirse. Discretos, pero insistentes, hablaron de tratados, de alianzas, de la necesidad, otra vez, de asegurar la línea sucesoria. Uno de ellos, demasiado joven para comprender el tamaño del dolor, se atrevió: mi señor, el país observa. Un heredero traería estabilidad. El duque lo miró como quien observa una piedra en el camino, algo que se esquiva, no que se discute. La estabilidad la proveo yo, respondió, seco, y con un movimiento de mano dio por terminada la conversación. Autoridad no le faltaba. Ganas de discutir su luto. Sianei, a media tarde, camina por los jardines. Antes, ese jardín era una fiesta de rosales y risas. Ahora, los setos están podados con una precisión casi cruel. No hay flores que trepen sin permiso. Quitó la glorieta, donde la duquesa leía poesía a los niños del orfanato local. No hay presupuesto para frivolidades. Dictó, aunque en el fondo supo que lo hacía para no tropezar con un recuerdo vivo. La sombra del amor perdido no es una ausencia, es una presencia sin cuerpo que acompaña cada decisión. ¿Cuánto dura el luto cuando el mundo te exige sonreír? Podrías preguntarte, para el duque, la mejor sonrisa es una línea recta. En los almuerzos oficiales, brinda, pero no bebe. Escucha, pero no conversa. Concede, pero no se entrega. Los embajadores lo consideran un hombre fiable, incluso más eficaz que antes. La tristeza no distrae, solo enfría. Y ese hielo en la política da resultados. Qué ironía en el dolor, convertido en ventaja. Pero a qué costo en el palacio entero funciona como un teatro sin aplausos. En la cocina, los cuchillos cantan sobre la madera, las ollas hierven, el pan sale del horno. Arriba, el eco lo invade todo. A veces, cuando las ventanas quedan abiertas, entra una melodía que no viene de orquesta. Alguna es alguien tarareando. En los patios de servicio, una voz suave que parece acariciar las paredes. El duque la ha escuchado un par de veces, confuso. No le pone rostro, no lo intenta. Se prohíbe la curiosidad, porque sabe que la curiosidad es la antesala del apego. Esa tarde sube a la biblioteca. Ahí, el aire huele a cuero y polvo antiguo. Desliza los dedos por los lomos de los libros. Se detiene en un tomo de botánica que ella adoraba. Lo abre. Entre las páginas, una flor seca la sostiene, y por un instante, la sombra retrocede. Recuerda la risa de la duquesa cuando corrió bajo la lluvia para salvar unas dalias. Cierra el libro con fuerza, como si espantara un espectro. No, se dice, no, si ese no es su ancla, su coraza y su jaula. Quiero que imagines esto con calma. Un hombre que decide no mirar los atardeceres para no reconocer su belleza, porque lo hermoso duele cuando no puedes compartirlo. Por eso, el duque evita los ventanales al ocaso. Prefiere estudiar cifras, toneladas, togronó, impuestos atrasados, rutas comerciales. La aritmética da la ilusión de control. Si sumas y resta, el mundo parece obedecer. El amor, en cambio, nunca fue obediente. Los criados han creado su propia leyenda. Dicen que el duque no duerme, que conversa con retratos, que oye pasos cuando todos duermen. Algunos lo compadecen, otros le temen, pero hasta el más joven de los mozos sabe una verdad pequeña y feroz. El hombre que paga salarios puntuales y mantiene la mesa de los sirvientes completa no es malo. Este roto, y lo roto, cuando intenta caminar, cruje un niño del establo. Lo vio una noche junto al corcel negro
el favorito de la duquesa. El animal golpeaba el suelo con la pezuña. Impaciente, el duque apoyó la frente en el cuello del caballo, como si buscara en el calor del animal un resto de ternura. Susurró algo que nadie más oyó, tal vez un perdón que no sabe a quién dirigirán, a Dios, a la vida, a sí mismo, a Nay. Sin embargo, una fisura en esa sombra no es grande ni obvia, es apenas un hilo de luz que se cuela por una puerta mal cerrada. Empieza el día que el duque encuentra una carta en el escritorio. No está dirigida a él, es una nota arrugada, olvidada entre cuentas y sellos, escrita con caligrafía. Nerviosa mamá, llegué bien, aquí nadie me ve, pero el palacio es hermoso. Si pudiera contarte los jardines. No la firmaba una dama, la firmaba una mano humilde, quizá un ayudante de cocina, quizá una lavandera. Devolvió la carta donde la encontró, como si quemara. Le molestó que algo tan pequeño removiera tanto. No es asunto mío, se repitió, pero su mente volvió a la nota varias veces ese día. ¿Quién la escribió? ¿Quién mira lo que él ha decidido no mirar? Detente y siente el tirón de esa pregunta. Es curiosidad, sí, pero también esperanza disfrazada. Cuando el alma lleva mucho tiempo a la intemperie, cualquier chispa parece peligrosa. El duque decide refugiarse en lo conocido, ordena inventarios, recorta gastos, cancela festividades, prohíbe bailes durante el invierno por luto oficial prolongado. El mayo Rodemó asiente, aunque sabe que la gente del pueblo necesita un poco de alegría para sobrevivir al frío. El duque sabrá, repiten, es la prueba social del poder. Sí, él lo dais. Debe estar bien, pero en los mercados se murmura que el duelo de un hombre se volvió la tristeza de muchos. Esa misma semana llega un grupo de monjas a solicitar fondos para el hospicio. Antes, la duquesa se encargaba de esas visitas. Tenía una forma de preguntar que no humillaba. El duque escucha el informe como si fuera un estado de cuenta. Dice que sí, que habrá dinero, pero su voz no toca a nadie. Agradecen con reverencias. Al salir, una hermana Mayo Ere comenta en voz baja en el da, pero no está. Y es cierto, el cuerpo del duque ocupa una silla. Su alma sigue en la capilla. Antepido algo, aprieta la mandíbula un segundo y suelta. Así respira él, cuando se obliga a no temblar. Hay noches en que se sienta frente a la chimenea sin fuego. Lo hace a propósito, para sentir el frío, para recordarse que la calidez no es un derecho. En esas noches, repite su juramento, no por fe, sino por miedo. Miedo a que, si deja de decirlo, el mundo intente devolverle lo que perdió en forma de tentación. Y aún así, la vida insiste. A veces, desde el patio, vuelve esa melodía. Una voz femenina, pobre en técnica y rica en verdad. No es la voz de una dama educada en conservatorios. Es la voz de alguien que canta para no quebrarse. La canción cambia cada día, pero tiene un hilo común en esperanza. El duque no lo pone en palabras, porque nombrar algo es invocarlo, pero la escucha. Y cuando termina, descubre que, sin darse cuenta, su mano dejó de apretar el anillo. Hay ciclos que se rompen con un gesto mínimo. Ese gesto ocurre cuando, en un pasillo estrecho, el duque encuentra un ramo torpe de flores del campo, acomodado en una jarra de agua junto a una ventana. Nadie en la nobleza pondría flores silvestres en un corredor de mármol. Es una desobediencia. Tulson se detiene, huele la jarra. Huele a tierra limpia. No sonríe, pero su ceño se suaviza. ¿Quién haya hecho esto? Piensa. No sabe de protocolos, pero entiende de vida. Sigue su camino, sin saber que esa pequeña insurrección pertenece a la misma mano que escribió la carta. En la sombra del corazón roto. No se retira de golpe. Retrocede milímetro a milímetro, como la noche cuando el sol insiste
El duque no ha perdonado todavía, ni se ha perdonado. No ha mirado de frente su miedo, pero algo, apenas un hilo, ya lo está alando hacia la orilla. Y cuando un hombre que juró no amar vuelve la cabeza, aunque sea un poco, el destino encuentra la rendija para entrar. A no parpadees en la siguiente escena, un cubo de agua volcado, un escalón mojado, un tropiezo, un accidente cotidiano, el tipo de accidente que no cambia nada, salvo que, a veces, lo cambia todo. Imagina un día común en un palacio que había olvidado lo que era la alegría. El duque caminaba con su andar solemne, recorriendo los pasillos de mármol pulido. En sus manos llevaba un pergamino con cifras y demandas, su refugio perfecto contra cualquier emoción. Afuera, el invierno todavía golpeaba con ráfagas frías, y dentro del palacio la atmósfera era igual de gélida ese mediodía. Decidió inspeccionar las salas menos frecuentadas. Era un hábito suyo buscar errores, notar imperfecciones que otros pasaban por alto. La disciplina empieza en lo pequeño, solía repetir, aunque en verdad esa manía escondía otra cosa, la necesidad de ocupar su mente en detalles para no escuchar el eco de su soledad en uno de esos corredores. Ocurrió lo que nadie había planeado. Una criada joven, cargando un balde de agua y un manojo de flores silvestres, se apresuraba a decorar discretamente una ventana. La vio de espaldas, tarareando en voz baja. No era una canción noble ni un himno religioso, era una melodía sencilla, casi infantil, como esas que las madres cantan a sus hijos antes de dormir. Él no debía detenerse, podría haber pasado de largo, fingir que no escuchaba, pero algo en esa voz lo obligó a pausar el paso, y en ese mismo instante el destino jugó su carta en la muchacha. Distraída, tropezó con el borde de su falda. El balde se volcó, el agua corrió sobre las losas, y en el caos ella resbaló hacia atrás. El duque, instintivamente, extendió la mano. Su brazo fuerte la sostuvo antes de que golpeara el suelo. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Él esperaba ver miedo, súplica, como solía ocurrir con los sirvientes cuando se cruzaban con su mirada severa. Pero no, lo que encontró fue algo distinto, un asombro limpio, una gratitud sencilla, como la de quien jamás esperó ser salvada por alguien tan distante. Perdón, Excelencia, balbuceó la criada, bajando la vista. Su acento no tenía refinamiento, pero sus palabras estaban llenas de sinceridad. El duque la ayudó a enderezarse, y por un instante sus dedos rozaron los de ella. No era un contacto romántico, ni siquiera consciente, pero fue suficiente para que el corazón de él, ese que llevaba años en sombra, diera un golpe inesperado. Un latido distinto, como si algo olvidado despertara. Se apartó de inmediato, incómodo. «Tenga más cuidado la próxima vez», dijo, con un tono seco que no lograba ocultar del todo la agitación interior. La joven asintió, recogiendo las flores. Caídas eran flores del campo, sin valor para los nobles, pero ella las acomodaba como si fueran tesoros. Él la observó un segundo más de lo necesario, preguntándose por qué alguien elegiría adornar con cosas tan simples un palacio donde el lujo sobraba en ese día. El duque no pudo concentrarse en los informes. La imagen volvía una y otra vez, la voz suave, el tropiezo, la mirada sin miedo a ir absurdo. Él era un hombre de hierro, forjado en pérdidas y deberes, y ella, apenas una criada, pero había algo en esa sencillez que desafiaba sus murallas. El murmullo en los pasillos esa noche, mientras caminaba por los corredores, volvió a escucharla tararear. No buscó el origen de la voz, aunque cada fibra de su cuerpo
quería hacerlo. Fingió indiferencia, pero sus pasos se hicieron más lentos, como si su oído necesitara prolongar esa presencia. Era una melodía sin letra, pero cargada de vida, algo que contrastaba con el silencio sepulcral del palacio. Algunos sirvientes empezaron a notar su distracción. El mayo Erredomo, que lo conocía desde niño, levantó una ceja cuando lo sorprendió, mirando fijamente una jarra con flores silvestres. Nadie se atrevía a comentar nada, pero todos percibieron que algo se movía. Apenas. En el corazón del duque, en una conversación inesperada días después, volvió a cruzarse con la criada en el mismo corredor. Esta vez, ella se inclinó con respeto, pero sin el temblor que solían mostrar los demás. «Excelencia», dijo, con la voz baja, casi como un susurro. El duque asintió, dispuesto a seguir de largo. Sin embargo, antes de alejarse, notó que ella sostenía un libro viejo, casi deshecho. «¿Qué llevas ahí?», preguntó, sorprendido de escuchar su propia voz. La criada se sonrojó. «Es Saulo, un libro que encontré en la biblioteca, un herbario. Me gusta leer sobre plantas, aunque no entiendo mucho». En él frunció el ceño. Una criada leyendo un herbario no era común en la nobleza. La lectura era privilegio entre sirvientes, un lujo raro. «¿Sabes leer?», preguntó, no con burla, sino con una curiosidad genuina, lo suficiente para entender algunas palabras. Respondió ella, bajando la mirada, como si temiera un reproche. El duque no dijo nada más y se marchó, pero esa breve conversación lo acompañó toda la noche. Una criada que leía, una mujer humilde que encontraba belleza en lo que él había decidido ignorar: las plantas, las flores, la vida que crece incluso en la tierra, duran el inicio de un grítil encuentro con la criada. No fue un romance inmediato, no hubo suspiros, ni confesiones, ni miradas ardientes. Fue algo más sutil, más peligroso para un hombre que había jurado no volver a amar. En una grieta, una fisura en el muro que había levantado alrededor de su corazón, y las grietas, aunque pequeñas, dejan entrar la luz. El duque intentó ignorarlo, redobló su trabajo, aumentó las reuniones, endureció su tono con los sirvientes, pero en secreto buscaba con el rabillo del ojo esas flores silvestres en los corredores, y cuando escuchaba un murmullo de voz femenina, su pecho respondía, antes de que su mente pudiera detenerlo, a lo que comenzó como un accidente, un tropiezo. Un balde volcado, una mano extendida, se convirtió en el inicio de algo que ni su juramento ni su orgullo podrían controlar. Porque a veces el destino no llega con trompetas ni grandes gestos. A veces se disfraza de sencillez, una criada con flores en las manos y una canción en los labios. ¿Alguna vez has sentido que una palabra sencilla, un gesto mínimo, puede abrir grietas en un muro que parecía indestructible? Eso mismo empezaba a vivir el duque de Vandenborg. Su juramento aún pesaba en su pecho, como una cadena de hierro, pero la presencia de aquella criada comenzó a colarse entre los eslabones, como agua que encuentra un resquicio en la roca en la rutina alterada. El duque siempre fue un hombre de hábitos. Despertaba al amanecer, bebía un café fuerte sin azúcar, revisaba documentos hasta el mediodía y luego cabalgaba por los límites de sus tierras. Era un ritmo tan rígido como su carácter, pero desde aquel accidente en el corredor, algo cambió sin proponérselo. Sus pasos empezaron a desviarse. En lugar de dirigirse directamente a su estudio, caminaba por los pasillos donde sabía que ella solía estar. Fingía observar detalles en la decoración, señalar reparaciones, incluso inspeccionar jarras con agua y flores. En realidad, buscaba un atisbo de esa voz suave,
una silueta discreta, una presencia que lo inquietaba y lo calmaba a la vez. En él mismo lo notaba y se reprendía. No, se decía, no debo caer en distracciones, pero era inútil en cuanto más intentaba resistirse, más consciente se volvía de su existencia. El poder de lo simple. Un día la encontró en el jardín, agachada sobre un cantero olvidado. No llevaba guantes y sus manos estaban manchadas de tierra. El duque, sorprendido, se detuvo. «¿Qué Heisakui?», preguntó con tono duro. Ella levantó la cabeza, con el rostro iluminado por el sol. «Estas flores estaban marchitas, Excelencia. Pensé que quizás podrían revivir si les damos un poco de cuidado». El duque arqueó una ceja. Nadie se preocupaba por esos rincones del jardín. El personal de servicio cumplía órdenes, pero rara vez mostraba iniciativa. Y sin embargo, allí estaba ella, arrodillada entre hierbas y raíces, tratando de rescatar lo que otros daban por perdido. No respondió. Solo la observó durante un instante que se le hizo eterno, antes de girar y marcharse. Esa noche, sin embargo, al mirar desde su ventana, vio el mismo rincón, iluminado por la luna, y aunque no lo admitiera, el pensamiento lo persiguió. ¿Y si esas flores reviven? Un reflejo incómodo. Los días pasaron, y las flores efectivamente comenzaron a levantarse. No era un cambio inmediato, ni milagroso, pero se notaba. «Why, Carter, ¿ves que cruzaba ese pasillo del jardín?» El duque sentía un eco extraño dentro de sí, como si esas flores fueran un espejo de lo que él mismo negaba en la criada. Sin saberlo, estaba mostrando, con actos simples, lo que él no quería aceptar: que la vida, aún después de la muerte, se abre camino, que el amor, incluso en la tierra árida, encuentra raíces en conversaciones inesperadas. No era común que un duque hablara con una criada, pero el destino insistía en provocarlos. Una tarde, lo sorprendió en la biblioteca. Ella estaba de pie sobre un banco, acomodando libros en un estante alto. No se dio cuenta de que él había entrado. «Ese tomo pesa demasiado para usted», dijo él de pronto. Ella casi perdió el equilibrio del susto, pero logró sostenerse. «Excelencia, disculpe, solo intentaba ordenarlo». El duque tomó el libro con facilidad. «No es tarea para una mujer sola», murmuró. Ella lo miró con una leve sonrisa, sin osar mantenerle la mirada demasiado tiempo, con respeto. «Excelencia, las mujeres hacemos cosas más difíciles cada día, solo que nadie las nota». A la frase lo golpeó. No estaba dicha con desafío, sino con naturalidad, como una verdad evidente. El duque permaneció en silencio unos segundos antes de dejar el libro. En la mesa, y esa noche de nuevo, sus pensamientos lo traicionaron. El juramento puesto a prueba, el duque se repetía una y otra vez. Su promesa lo hacía como quien se aferra a un rezo para no perderse. «Jamás volveré a amar». Y sin embargo, su corazón lo traicionaba en gestos pequeños, un latido acelerado al escuchar su voz, un silencio prolongado al verla pasar, un recuerdo que lo visitaba incluso cuando quería concentrarse en cálculos y tratados. No era amor. Todavía no. Era algo más sutil y peligroso. Era la posibilidad del amor, y esa posibilidad bastaba para desmoronar la seguridad que había construido en torno a su dolor. El temor más grande, lo que más lo aterraba, no era sentir atracción, ni simpatía, ni curiosidad. Lo que lo aterraba era recordar lo que el amor había significado antes. Felicidad inmensa, sí, pero también pérdida devastadora. Abrir la puerta otra vez era aceptar que, quizás, un día volvería a sufrir lo mismo, y esa idea lo congelaba más que cualquier invierno. Por eso, el duque oscilaba entre dos fuerzas, la del juramento que lo encadenaba al pasado, y la de una vida nueva que lo llamaba desde lo simple, lo humilde, lo inesperado, en una muralla que timbres.
murallas del duque aún estaban en pie, pero ya no eran indestructibles. Cada palabra de la criada, cada gesto suyo, cada flor que revivía en el jardín eran golpes sutiles en esos muros de piedra. Y lo más irónico es que él mismo, sin saberlo, empezaba a desear que se derrumbaran porque, cuando la soledad es larga y el silencio insoportable, hasta el corazón más endurecido sueña con escuchar otra vez la melodía de la vida. El hombre, que había jurado no volver a amar, empezó a descubrir que su mayor batalla no se libraba en los campos de su ducado, ni en los salones de consejo, sino dentro de su propio pecho. Y esa lucha, silenciosa pero devastadora, lo estaba desgastando más que cualquier guerra. El recuerdo contra el presente cada vez que veía a la criada cruzar un pasillo. Su mente lo arrastraba de inmediato hacia el pasado. Su difunta esposa aparecía como una sombra noble, elegante, con la sonrisa serena que él había amado tanto. En esos instantes, la culpa lo atravesaba como una espada. ¿Qué estoy haciendo?, se reprochaba. ¿Cómo me atrevo a fijar la mirada en otra mujer cuando juré fidelidad eterna? Era como si dos voces discutieran dentro de él. Una le recordaba el juramento, la lealtad, la memoria sagrada de la mujer que había perdido. La otra, más tenue pero constante, le susurraba que la vida seguía, que no todo estaba condenado a la muerte. El miedo a traicionar. El miedo no era solo a enamorarse de nuevo, era a traicionar a su esposa fallecida, a traicionarse a sí mismo, a romper la palabra empeñada en la capilla, aquella noche oscura en soledad. Frente al retrato de la duquesa, el duque murmuraba como quien pide perdón a un fantasma: «Perdóname, yo no busqué esto». El silencio del cuadro lo atormentaba más que 1000 reproches. No había respuesta, y esa ausencia lo obligaba a inventar las palabras que ella podría decir. A veces creía escucharla, pedirle que siguiera adelante, y sentía que lo acusaba en silencio de infidelidad espiritual. El cuerpo lo delataba por mucho que intentara reprimirlo. Su cuerpo lo traicionaba. Bastaba escuchar el eco de los pasos de la criada o el murmullo de su voz para que su pulso se acelerara. En las comidas, su mirada se desviaba hacia las flores silvestres colocadas en rincones discretos, recordándole a ella un día en la caballeriza. Mientras acariciaba a su corcel, se sorprendió pensando: ¿qué pensaría ella de este animal? Y al instante se corrigió, como si hubiera cometido un crimen. Era la primera vez en años que compartía en su mente un pensamiento íntimo con alguien que no fuera su difunta esposa. El consejo del Mayor Rodowell. Mayor Rodomo, viejo y observador, comenzó a notar la inquietud. Una noche, mientras el duque bebía solo frente al fuego, se atrevió a hablar: «Excelencia, con todo respeto, las cadenas más pesadas no siempre son las que nos ponen los demás, sino las que nosotros mismos nos forjamos». El duque lo miró con dureza. «¿Insinúas que mi juramento fue un error?» «No, Excelencia, fue un acto de amor», respondió el Mayor Redomo con serenidad. «Pero el amor puede volverse prisión si no dejamos que respiren». Las palabras quedaron flotando. El duque no respondió, pero esa noche no pudo dormir. Entre deber y deseo, la lucha interna del duque no era solo personal, también política. Los consejeros insistían en que debía casarse de nuevo. Los nobles lo presionaban por estabilidad, y él, atrapado entre el deber y el deseo reprimido, se encontraba cada vez más desgastado. Si aceptaba sentir algo por la criada, sería un escándalo. La nobleza jamás toleraría que un duque se fijara en una mujer sin linaje. Si lo negaba, estaría condenándose a una vida vacía, gobernando con eficacia, pero sin alma. ¿Y acaso un ducado podía sobrevivir con un gobernante
muerto en vida. La confesión más difícil una tarde, en copas de resistir, se permitió un desliz, se encontró con la criada en la biblioteca. En lugar de evitarla como siempre, le habló: «Dime, ¿por qué siempre cantas?». Ella lo miró sorprendida. «Porque, si no canto, me hundo. La vida ya es bastante dura, Excelencia. El canto me recuerda que todavía hay algo hermoso, incluso en los días más oscuros». Esas palabras lo atravesaron. Como and Rayo eran, en esencia, lo que él mismo había olvidado, aunque incluso en la oscuridad podía existir belleza. Esa noche, frente al retrato de su esposa, no pidió perdón. Por primera vez en años, guardó silencio. Y en ese silencio entendió que la lucha no era contra el amor, sino contra el miedo. El inicio de la rendición. Las murallas del duque seguían en pie, pero cada vez temblaban más fuerte. El juramento seguía en sus labios, pero ya no sanaba. Como un escudo sonaba como un ruego desesperado, porque en el fondo lo que más temía no era amar de nuevo, sino admitir que aún tenía un corazón capaz de hacerlo, y esa batalla, tarde o temprano, lo obligaría a elegir. Hay momentos en la vida que no llegan con estruendo ni con fuegos artificiales. Llegan en silencio, con la delicadeza de una caricia, pero tienen la fuerza de cambiarlo todo. Para el duque de Vandenberg, ese instante llegó una tarde en la que el sol caía sobre los jardines del palacio, pintando de oro las flores que ella había cuidado en secreto. El gesto que lo derrumbó la criada estaba de pie junto al cantero, que había revivido con paciencia. Sostenía en sus manos una pequeña flor recién abierta, una de esas que parecían condenadas a marchitarse. Lame con ternura, como quien celebra una victoria íntima. El duque se detuvo a observarla sin anunciar su presencia. Hubo algo en esa escena que quebró definitivamente sus murallas. No era la belleza de la flor, ni siquiera la de ella. Era la esperanza reflejada en ese gesto sencillo. Anne se acercó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo habló sin dureza. «Creí que esas flores estaban muertas». Ella se volvió, sorprendida, pero no bajó la mirada como otras veces. «No estaban muertas, Excelencia, solo necesitaban cuidado». Esas palabras lo golpearon en el alma, porque entendió que no hablaba solo de las flores, sino también de él. En la confesión inesperada, el silencio que siguió fue denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, el duque, con voz grave, pero vulnerable, dijo: «Yo también pensé que mi corazón había muerto». A la criada lo miró, sin comprender del todo, pero con una compasión que lo desarmó. «A veces creemos que el dolor lo apaga todo», respondió ella suavemente, «pero el corazón siempre encuentra la forma de latir de nuevo». El duque bajó la mirada. Por primera vez en años, se permitió mostrarse frágil frente a alguien, no frente a un consejero ni en retrato, sino ante una mujer viva, real, que no esperaba nada de él más que verdad. En la lucha final esa noche en la capilla, volvió a arrodillarse frente a la tumba de su esposa. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran sin contenerlas. «Te juré que jamás amaría de nuevo», susurró con voz quebrada. «Y ahora siento que he fallado, pero no porque te haya olvidado, sino porque aún sigo vivo». El eco de sus palabras se perdió en la penumbra. Nadie respondió, pero por primera vez sintió paz, como si en lo más profundo de su alma hubiera recibido permiso para seguir adelante. La elección del corazón. La mañana siguiente buscó a la criada, no con órdenes ni con distancia, sino con una determinación que lo sorprendió incluso. Él la encontró en el mismo pasillo donde habían chocado por primera vez, con un balde en las manos y una mirada humilde. «No puedo prometerte riquezas
ni un destino fácil, le dijo con seriedad. Mi vida ha estado marcada por la pérdida, y tal vez siempre lleve conmigo esa herida, pero si aceptas caminar a mi lado, te ofrezco lo único que aún me pertenece, a lo que queda de mi corazón. Ella lo miró incrédula, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Sus labios temblaron antes de responder. Excelencia, yo no tengo nada que ofrecerle, más que mi lealtad y mi afecto sincero. Él dio un paso más cerca, y en ese instante todo lo que había jurado se derrumbó, no como una traición, sino como una liberación, porque entendió que amar de nuevo no borraba lo que había vivido, sino que honraba lo que todavía podía construir. El renacer ese día, el palacio comenzó a cambiar. No hubo un anuncio oficial, ni un banquete inmediato, pero los sirvientes notaron la diferencia. El duque sonreía, aunque fuera apenas. Su voz, antes cortante, adquirió una calidez discreta, y en los corredores, entre las flores silvestres y las melodías humildes, se respiraba algo que hacía mucho tiempo no se sentía en vida. El pueblo, al enterarse de que su duque había encontrado compañía en una mujer sencilla, murmuró primero, con sorpresa, pero pronto las críticas se diluyeron en admiración, porque al final todos comprendieron que aquel hombre poderoso no había escogido desde el deber, sino desde el corazón, y eso lo hacía más humano que nunca. Epílogo de un juramento. Rotó el juramento, hecho en la oscuridad de la capilla, no fue olvidado. Quedó grabado en su memoria como testimonio de un amor eterno. Pero ya no era una cadena, era un recuerdo honrado, un amor que no se borraba, sino que se transformaba en raíz para lo nuevo. Y así, el duque viudo, que había jurado no volver a amar, permitió que el amor entrara de nuevo en su vida, no con la fuerza de un destino escrito en pergaminos, sino con la sencillez de una criada que con flores en las manos y ternura en la voz, derribó sus muros y lo enseñó a renacer. Porque a veces, lo más noble no está en cumplir un juramento, sino en atreverse a romperlo cuando la vida lo pide. Respira un momento y piensa en lo que acabamos de recorrer juntos. Un hombre que se juró vivir encadenado a la sombra del pasado, un corazón que se negó a sentir para no sufrir, y una promesa hecha con dolor que parecía inquebrantable. Y sin embargo, el destino demostró lo que todos, en el fondo, sabemos. El amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar, incluso en los lugares más inesperados. El duque viudo no rompió su juramento por capricho, lo rompió porque entendió que seguir amando no era traicionar a su esposa, sino honrar la vida que aún corría por sus venas. Y fue esa criada humilde, sin títulos ni riquezas, la que le enseñó que la grandeza no está en el linaje, sino en la capacidad de ofrecer un corazón sincero. Pon tu mano en el pecho un instante. ¿Cuántas veces tú también has pensado que no volverías a amar? ¿Cuántas veces creíste que tu historia terminó con una pérdida, con una despedida, con un juramento nacido del dolor? Quizás esta historia sea la prueba de que siempre hay un renacer posible, porque al final, lo más valiente no es mantener un muro, sino atreverse a derribarlo cuando alguien toca a la puerta de tu alma. El duque lo descubrió tarde, sí, pero lo descubrió, y si él pudo volver a sentir, ¿qué te hace pensar que tú no? Recuerda, lo que parece un final puede ser en realidad el comienzo más inesperado.